El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, declaró la guerra santa contra Irán y los radicales en todo Irán exigen la guerra hasta la victoria final. Irán está dispuesto a escalar aún más porque la víspera el líder supremo Mojtaba Khamenei hizo una declaración en la que acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de violar los acuerdos. Prometió una respuesta dura con las fuerzas de Irán y sus grupos aliados, aludiendo a los hutíes yemeníes, y una vez más llamó a Estados Unidos el Gran Satán. Ese es un viejo lema de la revolución iraní. En Irán, tradicionalmente llaman a Estados Unidos el Gran Satán desde 1979, pero aquí hay algo importante. El propio Mojtaba, desde que asumió el cargo de ayatolá, no ha usado ni una sola vez esa expresión de Gran Satán. Él la pronunció por primera vez y, según aseguran los expertos regionales, esto es una señal. Irán vuelve al lenguaje de la guerra santa total contra Estados Unidos. Pero detrás de esta noticia ruidosa se esconde una historia mucho más extraña y preocupante. El asunto es que la persona que supuestamente declaró esta guerra santa no ha sido vista con vida desde hace casi 5 meses. Y en Irán cada vez preguntan con más insistencia, ¿sigue vivo realmente? ¿Dónde está él? Y si está vivo, ¿es él quien toma las decisiones? ¿O son otras personas completamente diferentes las que deciden por él? En este episodio voy a analizar 2 preguntas clave. La primera, ¿hasta qué punto de escalada está dispuesto a llegar Irán realmente? ¿Es un farol o realmente irá hasta el final en el marco de la guerra santa? Y la segunda, la más interesante. ¿Quién toma realmente las decisiones en Irán si el líder supremo es invisible? Y aquí surgieron detalles muy interesantes. Me llamo Alexei Pichi, vamos a analizar juntos todo este tema. Pero antes de empezar, les pido que se suscriban a este canal. Nos estamos acercando a los 300,000 suscriptores, por eso les agradeceré mucho si se suscriben personalmente. Así que vamos por partes. Recientemente, el líder supremo de Irán, Mahmoud Mojtaba Khamenei, hizo una declaración belicosa acusando al presidente de Estados Unidos, Trump, de violar el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, y prometió una respuesta contundente por parte de Irán y sus fuerzas proxy en caso de una mayor escalada de las hostilidades. La declaración de Khamenei se produjo en medio de la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, que ya llevan 9 días consecutivos. Ambas partes están intensificando los ataques y ampliando el alcance de sus objetivos. Además, el líder iraní anuncia que Irán suspende sus obligaciones en virtud del acuerdo de junio con Estados Unidos, el mismo alto el fuego que detuvo brevemente esta guerra. Mahmoud Mojtaba Khamenei declaró en un comunicado escrito que la firma de Donald Trump en ese acuerdo de alto el fuego, cito, no vale nada y no es confiable. Y, como ya dije, por primera vez durante su mandato, Mahmoud Mojtaba Khamenei llama a Estados Unidos el Gran Satán. Y este es un momento importante. El hecho es que volver a la palabra, a la expresión el Gran Satán, es una señal de regreso al lenguaje revolucionario clásico de Irán después del colapso del acuerdo con la administración de Trump. En pocas palabras, el breve período en el que Irán intentó negociar con Estados Unidos en el lenguaje de la diplomacia, al parecer, ha terminado. Y ahora ha vuelto este lenguaje de enemistad hasta la victoria final. Al mismo tiempo, presten atención a la formulación cuidadosa. Mahmoud Mojtaba Khamenei prometió una respuesta dura de Irán y sus fuerzas proxy si las hostilidades continúan intensificándose. O sea, no es una orden de atacar de inmediato, todos adelante al ataque, no, es más bien una amenaza condicional. Si ustedes escalan, recibirán una respuesta dura de Irán y sus fuerzas proxy de nuestra parte. Ese es un matiz importante al que volveré cuando analicemos hasta qué punto Irán realmente está dispuesto a llegar hasta el final. Pero aquí hay un problema. Mahmoud Mojtaba Khamenei no ha aparecido en público ni una sola vez desde el 28 de febrero, desde ese mismo ataque que mató a su padre y, según algunos informes, lo hirió a él mismo. Casi 5 meses nadie lo ha visto. No se ha dirigido a la nación en vivo, no ha aparecido en ningún lugar, no ha salido ante las cámaras, ni siquiera hay una grabación de su voz en ningún lado. Y todas sus declaraciones son mensajes escritos publicados en su nombre por su oficina. Es decir, piénsenlo. En medio de rumores sobre un golpe de Estado en la cúpula del poder en Irán, el líder supremo de Irán declara a Estados Unidos como el Gran Satán y amenaza con una guerra santa. Pero nadie ha visto al propio líder supremo con vida en casi medio año.
Incluso en el grandioso funeral de su propio padre, Ali Khamenei, que se prolongó durante una semana en julio, él nunca apareció. Y en este contexto surgieron nuevos detalles de los rumores de los que seguramente ya habrás oído hablar. Supuestamente al líder supremo de Irán lo sacaron de Irán por completo. La noticia sobre esto surgió al día siguiente de esta declaración escrita en nombre de Madshadba dirigida al Gran Satán, es decir, a Estados Unidos. La lógica de los rumores es la siguiente: si el líder envía documentos amenazantes, estas declaraciones. Pero físicamente no está en el país y nadie puede mostrarlo al público. Quizá lo evacuaron en secreto hace mucho tiempo a un lugar seguro y en el país ya están actuando otras personas completamente diferentes. Oficialmente, las autoridades iraníes explican la desaparición de Madshadba Khamenei de manera sencilla. Dicen que hay una amenaza de asesinato. La lógica es clara. Israel prometió públicamente eliminar también al nuevo líder. El ministro de Defensa de Israel, Katz, dijo abiertamente que estaba marcado para morir. Y después de que al padre, Ali Khamenei, lo alcanzaron prácticamente de un solo golpe, pues esconder al hijo parece una medida razonable. Así que se puede suponer que está vivo y simplemente se esconde en algún lugar, en lo profundo de un búnker. Pero el problema es que es imposible probarlo, así que los rumores simplemente florecen por todos lados. Bueno, es obvio. Y entre ellos hay una versión mucho más seria que esa de que lo sacaron al extranjero. Y esa versión dice así, que él está gravemente herido o incapacitado. Trump, quien por cierto tiene acceso a la inteligencia estadounidense, mencionó hace unas semanas que, según su información, el nuevo líder de Irán sigue vivo, pero en un estado bastante grave. Es curioso que a Madshadba ya lo apodaron el fantasma de Teherán, o como dicen, el príncipe en la sombra. Es decir, incluso los iraníes ya empezaron a bromear activamente sobre este tema. Pero los rumores son rumores, y muchos ya se preguntan, si el líder supremo es un fantasma que no aparece y posiblemente ni siquiera es capaz de gobernar, entonces ¿quién dirige realmente el país y quién publica todos esos mensajes que le atribuyen a Madshadba? ¿Quién da las órdenes de atacar las bases estadounidenses? ¿Quién decide cerrar el estrecho de Hormuz? ¿Y quién está dirigiendo realmente esta guerra? ¿Quién es responsable de ella? La respuesta a la que han llegado prácticamente todos los analistas serios es la siguiente. Irán no está gobernado ahora por el líder espiritual. No es el ayatolá, sino los militares, concretamente el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Ya hemos hablado de esto, por supuesto, más de una vez, pero como en este canal de YouTube siguen llegando nuevos suscriptores, déjenme explicarlo brevemente una vez más. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica no es un ejército común. Es una estructura militar ideológica, creada después de la Revolución de 1979 para proteger al propio régimen de los ayatolás. No al país, no se confundan. Es específicamente al régimen de los ayatolás. En el país, en Irán, por cierto, también existen fuerzas armadas convencionales, pero parecen ser solo decorativas. Con el tiempo, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica se convirtió en un estado dentro del estado. Controla no solo los misiles y la marina, no solo el ala militar, sino también enormes sectores de la economía. La construcción, las telecomunicaciones, la venta de petróleo, los activos, el Banco Central, las relaciones internacionales y así sucesivamente, etc. Todo esto está bajo el control del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Y ahora, cuando el antiguo líder ha sido asesinado y el nuevo está escondido en algún lugar, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica se ha quedado con el poder real. Vamos a repasar los nombres. ¿Quiénes son estas personas? Porque ahora ellos son el verdadero gobierno de Irán en tiempos de guerra. El primero es Ahmadullah. El segundo es Vahidi, el comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Según las estimaciones del Instituto de Estudios de la Guerra de Washington y de la inteligencia estadounidense, es precisamente Vahidi quien ahora toma absolutamente todas las decisiones militares y políticas. Es decir, de hecho, al mismo nivel que el propio Madshadba, o tal vez incluso en su lugar. Además, Vahidi insinuó directamente que, en condiciones de guerra, todos los puestos clave deben ser controlados directamente por los guardianes de la revolución. Y lo que es significativo fueron precisamente los altos comandantes del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, encabezados por Vahidi, quienes en marzo forzaron el nombramiento de Madshadba JMN como líder supremo de Irán. Es decir, los militares pusieron a este líder en el poder por sí mismos y ahora él les debe todo. O tal vez solo crearon la apariencia de que supuestamente el país todavía está gobernado por el ayatolá.
Pero en realidad el poder lo tomaron los militares hace mucho tiempo y la figura de Mashhad Shoemen es solo una fachada de cartón. Y aquí citaré a Ali Weiss. Él es el director del área de Irán en el International Crisis Group. Es una persona con amplios contactos precisamente dentro de Irán. Y él dice lo siguiente, cito: Khomeini no es el líder supremo. Puede ser el líder de nombre, pero no es todopoderoso como lo fue su padre. Khomeini está directamente subordinado a la Guardia Revolucionaria, no al revés, porque les debe su puesto y la supervivencia de todo el sistema. El líder le debe todo a los militares, por lo tanto el líder depende de los militares. La segunda persona clave es Mohammad Bagher Salgadr. Él es el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Este es el principal órgano donde se toman decisiones sobre defensa, inteligencia y política exterior. Salgadr también es de la vieja guardia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, excomandante de línea dura de todos los guardianes. Y asumió este cargo en marzo, después de que su predecesor Ali Larijani fuera asesinado en un ataque aéreo el 17 de marzo. Salgadr es un coordinador institucional, es decir, la persona que reúne todas las decisiones. Y él también es representante de la línea militar, no de la civil, del poder. Y ahora lo más revelador. ¿Dónde están en toda esta estructura los políticos civiles a quienes estamos acostumbrados a considerar como el poder en Irán? Bueno, por ejemplo, el presidente o el ministro de Relaciones Exteriores o el jefe del parlamento iraní. Ellos, en todos lados, en la arena internacional, se presentan como el verdadero poder de Irán. Pero en realidad a todos ellos los han apartado. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, según los analistas, está prácticamente apartado de las decisiones clave. Él no toma ninguna decisión en el país en absoluto. El ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, y el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, quienes por cierto llevaron las negociaciones con los estadounidenses, no pueden tomar ninguna decisión sin la aprobación de la Guardia Revolucionaria Islámica. Es decir, los diplomáticos pueden proponer algo, pero los militares son quienes lo permiten o lo prohíben. O sea, el verdadero poder lo tienen las personas con uniforme, no los políticos. Por eso se explica el deseo tan feroz de Irán de seguir luchando. Pero aquí surge esa misma grieta o esa misma división dentro del sistema, de la que hablamos en uno de los episodios anteriores. Dentro de Irán hay una lucha oculta. Por un lado están los que querían llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Son los negociadores Araghchi, Ghalibaf y el presidente Pezeshkian. Eso ya lo discutimos. Por su parte, realmente lograron conseguir una tregua. Incluso lograron que se levantaran algunas de las sanciones estadounidenses. Pero por otro lado, tenemos a los radicales, los partidarios más fervientes de la Revolución Islámica, que consideran cualquier acuerdo con Estados Unidos como una traición y la guerra como algo sagrado, porque están luchando contra el gran Satán. Por cierto, el pequeño Satán, si no lo sabían, es Israel. Los radicales ahora acusan a los negociadores de haber dado un golpe blando contra la República Islámica de Irán al firmar un acuerdo con Washington. Su lógica es la siguiente. En lugar de vengar al líder asesinado Ali Khamenei, estas personas capitularon. Y lo hicieron en contra de la voluntad del nuevo líder Machatabá Khamenei. Dicen que Machatabá no quería eso, que ellos actuaron en su contra y estuvieron negociando algo con los estadounidenses. Y como Machatabá es invisible y no puede ni confirmar ni negar su voluntad, cada parte interpreta su voluntad a su manera. Al final, dentro del régimen, una facción acusa abiertamente a la otra de tomar el poder. Y si Machatabá, bueno, seamos honestos, si Machatabá fuera capaz de actuar, ¿no aclararía toda esta situación? ¿No detendría la enemistad? ¿Acaso no saldría y explicaría, miren, aquí están los políticos, ellos son responsables de esta parte del poder, aquí están los militares, ellos son responsables de esto, estamos librando la guerra por esto y así sucesivamente? Pero Machatabá no hace eso. Ahora intentemos responder a la pregunta, ¿Irán realmente irá hasta el final? ¿O son solo meras bravatas, supuestamente de Machatabá? Aquí hay que entender la lógica que los expertos llaman escalar para desescalar. Así lo explica, por ejemplo, Sanam Vakil, quien es director del programa de Medio Oriente del Centro de Análisis Chatham House.
Irán está siguiendo un guión conocido, intensifica la situación para luego, desde una posición de fuerza, lograr una distensión. Es decir, el objetivo de los ataques y las declaraciones altisonantes no es una guerra total para destruir, sino crear la máxima presión para luego negociar mejores condiciones. Y esto se confirma con el propio comportamiento de Irán. Miren, Irán ataca bases estadounidenses en la región, cierra el estrecho de Hormuz, ataca plantas desalinizadoras en países vecinos, pero hace todo esto de manera dosificada. Amplía el alcance geográfico, pero evita ese único paso que garantizaría que Estados Unidos se involucrara en una confrontación total y en una invasión masiva y enorme. Esto se refiere al cierre, además del estrecho de Hormuz, también del estrecho de Bab el-Mandeb. Incluso en la declaración de Majdavi, la amenaza de una respuesta dura está condicionada. Él dice, si la escalada continúa, entonces sí vamos a golpear y nadie saldrá bien librado. Es decir, esto deja la puerta para las negociaciones medio entreabierta. Pero, y aquí está el principal peligro, esta lógica calculada solo funciona mientras haya alguien arriba que tenga la mano en el freno y pueda detener la máquina militar a tiempo. ¿Y qué tenemos? El líder supremo de Irán es como un fantasma. Los negociadores con Estados Unidos fueron desacreditados, los acusaron de traición. Y en este contexto, los radicales están ganando fuerza, quieren una verdadera guerra y ya están proponiendo cosas totalmente salvajes. Por ejemplo, el exministro de Relaciones Exteriores, el radical Manucher Mataki, en una transmisión de la televisión iraní, propuso seriamente la víspera capturar a 100 de soldados estadounidenses en bases militares de la región y llevarlos a Irán como rehenes. Dice: miren, Hamás, recuerden, invadió Israel, tomó rehenes y luego, por así decirlo, negoció para intercambiarlos. Hagamos lo mismo, capturemos a estadounidenses y luego pongamos condiciones para liberarlos. Ese es el problema. Si las decisiones en Teherán se toman de manera pragmática, es decir, realmente siguiendo la lógica de la escalada para luego desescalar, entonces, por supuesto, hay una posibilidad de que no llegue a una guerra total y que todo esto sea una negociación. Pero si los radicales toman el control, aquellos que sinceramente quieren una guerra santa por venganza y desean vengar al líder asesinado, entonces simplemente ya no habrá frenos. Y en una situación donde el líder es un fantasma y cada quien interpreta su voluntad como quiere, pues es imposible predecir qué facción va a ganar. En resumen, Irán, en palabras de su líder supremo, declaró de hecho una guerra santa contra Estados Unidos. Volvió a poner en circulación la frase «el gran Satán», como llama a Estados Unidos, rompió la tregua y prometió una respuesta contundente. Pero detrás de esta retórica amenazante simplemente hay caos en la cúpula del poder. A la persona que supuestamente declara la guerra, nadie la ha visto en casi 5 meses y o se esconde de los ataques israelíes, o está gravemente herido, o, según rumores, incluso fue sacado del país. Bueno, la verdad nadie la sabe. En realidad, el país está gobernado por los militares, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica encabezado por Bahidi e Isalgadr. Los políticos civiles han sido relegados a un segundo plano. Los diplomáticos que lograron la tregua han sido públicamente declarados traidores, y dentro del régimen una facción acusa a la otra de un golpe de Estado. Por el momento, Irán probablemente está siguiendo una estrategia peligrosa pero calculada. Es decir, está intensificando la situación para negociar mejores condiciones, no para destruir a todos a su alrededor e ir a una guerra total. Pero mientras más fuertes sean las voces de los radicales en Irán, mayor es el riesgo de una verdadera y, de hecho, guerra total. Y el escenario más aterrador no es que Irán decida luchar hasta el final por orden del líder supremo, sino que ya no haya nadie que pueda dar órdenes. Y la decisión sobre una gran guerra no la tomará el líder supremo, sino algún general, o algún grupo radical que haya tomado el control en el momento en que en la cima del poder solo hay vacío y caos. Un estado donde es imposible ver al líder ni mostrarlo y el poder es tomado por militares y radicales es el oponente más impredecible y peligroso de todos los posibles. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay con quién sentarse a la mesa de negociaciones. No está claro quién manda ahí ahora y con quién se debe dialogar. Por eso, solo nos queda observar cómo se desarrollan los acontecimientos. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este video, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar un like. Eso es todo por hoy. Cuídense, hasta luego a todos.